Antes de comenzar este viaje profundo hacia los misterios del alma, te damos la bienvenida a Realidad Consciente, un espacio creado para cuestionar lo establecido, explorar lo invisible y recordar aquello que ha sido olvidado por generaciones. Si este tipo de contenido resuena contigo, te invitamos a suscribirte al canal, a darle like a este vídeo para apoyar este mensaje, a escribir en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás acompañando y a compartir este contenido con aquellas personas que sientas que también están listas para recordar. Cada interacción ayuda a que este conocimiento llegue más lejos y despierte más conciencias. Desde el primer aliento que tomamos al llegar a este mundo, algo profundo ocurre en lo más íntimo de nuestra existencia. No se trata solo del inicio de la vida física, sino de un evento silencioso y determinante que marcará toda nuestra experiencia humana, el olvido del alma. Antiguas tradiciones espirituales, textos sagrados ocultos y enseñanzas transmitidas en secreto coinciden en una idea inquietante. El alma no llega vacía al nacer, llega cargada de memoria, conocimiento y experiencia, pero atraviesa un velo que borra casi por completo el recuerdo de quién es y de dónde viene. Este olvido no es un error ni un castigo, sino una parte fundamental del proceso de encarnación. Según estos conocimientos ancestrales, el alma existe antes del cuerpo. Ha recorrido otros estados de conciencia, ha aprendido, ha observado, ha elegido. Sin embargo, para poder habitar plenamente la experiencia humana, debe aceptar una condición esencial: olvidar su origen. Este acto de olvido permite que la vida en la materia sea auténtica, intensa y transformadora. Si el alma recordara desde el primer momento su naturaleza eterna, la experiencia terrenal perdería su sentido, ya que no habría desafío, búsqueda ni evolución real. El olvido es, paradójicamente, la puerta de entrada al aprendizaje más profundo. Las culturas antiguas hablaban de este momento como un descenso, un paso a través de un umbral invisible. El alma, al encarnar, atraviesa lo que algunas tradiciones llamaron el velo del olvido, un estado en el que la memoria espiritual se repliega hacia lo más profundo del ser. No desaparece, no se destruye, simplemente queda dormida, esperando el momento adecuado para ser recordada. Esta memoria permanece latente, influyendo silenciosamente en nuestras decisiones, atracciones, miedos y anhelos, incluso cuando no somos conscientes de su existencia. Desde la infancia, comenzamos a adaptarnos a un mundo que nos enseña quiénes somos basándose únicamente en lo visible: un nombre, un cuerpo, una historia familiar, una cultura, una identidad social. Poco a poco, esta identidad externa se fortalece y ocupa el lugar de la identidad esencial del alma. Aprendemos a decir yo soy en función de roles, expectativas y límites, olvidando que ese yo es apenas una fracción de lo que realmente somos. Así, el olvido del alma se profundiza, no por maldad, sino por repetición, por educación y por supervivencia. Sin embargo, este olvido nunca es total. Incluso en las vidas más desconectadas, hay momentos de fisura, instantes breves en los que algo dentro de nosotros parece recordar. Puede ocurrir al contemplar el cielo nocturno, al experimentar un amor profundo, al atravesar una crisis intensa o al sentir una inexplicable nostalgia por algo que no sabemos nombrar. Esa sensación de no pertenecer del todo a este mundo, de estar buscando algo indefinible, es el eco de la memoria del alma intentando despertar. Los textos antiguos afirmaban que el alma acepta el olvido como un pacto sagrado. Antes de nacer, comprende que solo olvidando podrá reencontrarse de una manera más consciente. El olvido no es el final del conocimiento, es su semilla. Cada vida es una oportunidad para recordar desde un lugar nuevo, más profundo y más auténtico. Por eso, el olvido del alma no debe entenderse como una pérdida, sino como el inicio de un viaje extraordinario, el camino de regreso a uno mismo. A medida que el alma se adapta a la experiencia humana, el olvido se manifiesta de formas sutiles y profundas que condicionan toda nuestra percepción de la realidad. No solo olvidamos nuestro origen espiritual, sino también la razón por la cual elegimos encarnar. Las enseñanzas antiguas sostenían que cada alma llega a este mundo con una intención clara, un propósito específico que va mucho más allá de las metas materiales o sociales. Sin embargo, al perder la memoria de ese propósito, el ser humano comienza a buscar sentido en direcciones externas, intentando llenar un vacío que no logra comprender. Este vacío interior es una de las señales más claras del olvido del alma. No importa cuántos logros se acumulen, cuántas posesiones se obtengan o cuántos reconocimientos se reciban, siempre parece faltar algo. Las antiguas tradiciones afirmaban que esta sensación no es un defecto psicológico, sino un recordatorio silencioso. Es la memoria del alma empujando desde lo profundo, intentando guiar a la persona de regreso hacia su esencia. Cuando este llamado es ignorado, el vacío se transforma en angustia, insatisfacción o desconexión profunda. El olvido también se refuerza a través del miedo. Al olvidar su naturaleza eterna,
el ser humano comienza a identificarse exclusivamente con el cuerpo y la mente, generando un temor constante a la pérdida, al sufrimiento y a la muerte. Este miedo se convierte en una herramienta poderosa para moldear comportamientos, creencias y decisiones. Muchas enseñanzas espirituales fueron distorsionadas precisamente para alimentar este miedo, alejando aún más al individuo de su verdadera identidad como alma consciente. Donde antes había un conocimiento liberador, se impusieron dogmas que reforzaban la separación y el control. Antiguos manuscritos describen que, en tiempos remotos, el proceso de olvido era acompañado por guías y rituales que ayudaban al alma a recordar gradualmente su esencia a lo largo de la vida. Estos rituales fueron desapareciendo con el tiempo, dejando al ser humano solo frente a su desconexión. Sin estas guías, el despertar del alma se volvió un proceso caótico, muchas veces doloroso, marcado por crisis existenciales, pérdidas y rupturas internas. No obstante, incluso en ese caos, el propósito del olvido sigue intacto: provocar el anhelo de recordar. El olvido del alma no significa que estemos perdidos sin remedio. Por el contrario, implica que el recuerdo es posible. Cada experiencia intensa de la vida actúa como un llamado. El amor verdadero, el dolor profundo, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, una revelación inesperada, todos estos eventos pueden sacudir la identidad superficial y abrir grietas por donde la memoria del alma comienza a emerger. Es en esos momentos cuando muchas personas sienten que algo despierta dentro de ellas, algo antiguo y familiar que no puede explicarse con palabras. Las tradiciones espirituales coincidían en que el despertar no ocurre de manera repentina para la mayoría de las almas. Es un proceso gradual, una recuperación lenta de fragmentos de memoria espiritual. El olvido fue diseñado para que el recuerdo tuviera valor, para que cada verdad redescubierta fuera integrada con conciencia y experiencia. Recordar quiénes somos no significa escapar de la vida humana, sino habitarla plenamente desde una comprensión más amplia y profunda. Así, el olvido del alma al nacer se revela como el primer acto de un viaje sagrado. No vinimos a este mundo a permanecer dormidos, sino a despertar desde la experiencia. Cada pregunta existencial, cada búsqueda espiritual, cada sensación de no encajar del todo es una señal de que el proceso de recuerdo ya ha comenzado. Y aunque el alma haya olvidado su origen, nunca ha dejado de llamarnos en silencio, esperando el momento en que estemos listos para escuchar. Con el paso del tiempo, el olvido del alma se consolida como una estructura invisible que sostiene la forma en que el ser humano interpreta su existencia. La vida cotidiana, con sus rutinas, obligaciones y expectativas, actúa como una capa adicional que cubre la memoria espiritual. Desde edades tempranas, se nos enseña a mirar hacia afuera para definir quiénes somos y qué valor tenemos. Se refuerza la idea de que la identidad está ligada al rendimiento, al reconocimiento externo y a la pertenencia a sistemas que rara vez contemplan la dimensión del alma. De este modo, el olvido deja de ser solo un velo inicial y se transforma en una condición sostenida por la cultura misma. Las tradiciones antiguas advertían que este estado prolongado de desconexión podía generar un profundo desequilibrio interior. Cuando el alma permanece demasiado tiempo olvidada, comienza a manifestarse a través de señales que el mundo moderno suele interpretar únicamente como síntomas. Ansiedad, tristeza persistente, sensación de vacío, falta de sentido o una constante inquietud interna son, según estas enseñanzas, expresiones del alma intentando recuperar su lugar. No se trata de fallas personales, sino de un conflicto entre la identidad superficial y la identidad esencial que busca emerger. El olvido del alma también afecta la manera en que el ser humano se relaciona con los demás. Al perder la conciencia de su origen común, las personas comienzan a percibirse como separadas, distintas y enfrentadas. Se debilita la noción de unidad y se fortalece la competencia, el juicio y el miedo al otro. Antiguos textos afirmaban que esta fragmentación no es natural, sino consecuencia directa del olvido. Cuando el alma recuerda, aunque sea parcialmente, surge una comprensión espontánea de interconexión, una sensación profunda de que todo está vinculado por una misma esencia. A lo largo de la historia, ciertos grupos comprendieron el poder del olvido del alma y aprendieron a utilizarlo como herramienta de control. Al mantener a las personas desconectadas de su identidad espiritual, resultaba más sencillo dirigir sus acciones, moldear sus creencias y sostener sistemas de poder rígidos. El conocimiento sobre el alma fue reducido, fragmentado o envuelto en dogmas que alejaban al individuo de la experiencia directa. Así, recordar se volvió un acto solitario, muchas veces incomprendido y hasta temido. Sin embargo, incluso en los periodos más oscuros, el alma nunca dejó de buscar caminos para expresarse. El arte, la música, la poesía y la contemplación surgieron como lenguajes alternativos de la memoria espiritual. A través de ellos,
el ser humano encontró formas de tocar lo eterno sin necesidad de comprenderlo racionalmente. Estos momentos de conexión, aunque breves, actuaron como recordatorios silenciosos de una verdad más profunda, una verdad que no podía ser completamente borrada. Las enseñanzas antiguas sostenían que el olvido del alma tiene un propósito preciso: permitir que el recuerdo sea elegido, no impuesto. El alma no despierta por obligación, despierta cuando la experiencia humana ha madurado lo suficiente como para sostener esa verdad. Por eso, el recuerdo suele llegar después de procesos intensos, cuando las estructuras externas ya no ofrecen respuestas. En ese punto, la persona se ve obligada a mirar hacia adentro, donde la memoria ha estado esperando pacientemente. Este proceso no ocurre de la misma manera para todos. Algunas almas comienzan a recordar temprano, otras lo hacen más tarde, y algunas atraviesan toda una vida sin acceder conscientemente a ese recuerdo. Pero incluso en esos casos, el alma sigue cumpliendo su propósito, aprendiendo a través de la experiencia directa. El olvido no invalida el viaje, lo hace posible. Cada paso, incluso el más confuso, forma parte de un diseño mayor que solo se comprende cuando la memoria comienza a despertar. Así, el olvido del alma no debe verse como una tragedia, sino como una condición necesaria para la profundidad de la experiencia humana. Es el contraste entre el olvido y el recuerdo lo que da sentido al despertar. Y cuanto más profundo ha sido el olvido, más transformador puede ser el momento en que el alma finalmente comienza a reconocerse a sí misma. Cuando la memoria del alma empieza a emerger, no lo hace de manera abrupta ni evidente. El despertar suele manifestarse primero como una incomodidad sutil, una sensación persistente de que la vida, tal como se presenta, no es suficiente. Este sentimiento no está ligado necesariamente a circunstancias externas, sino a una percepción interna de desconexión. Es en este punto donde el olvido comienza a resquebrajarse, permitiendo que fragmentos de la verdad interior asciendan lentamente a la conciencia. Las tradiciones espirituales describen este momento como el inicio del recuerdo consciente. El alma comienza a enviar señales más claras, impulsando a la persona a cuestionar creencias arraigadas, a replantear el sentido de sus decisiones y a buscar respuestas más allá de lo visible. Este proceso puede resultar incómodo, ya que implica soltar identidades construidas durante años. El miedo suele aparecer como una reacción natural, pues recordar implica asumir una responsabilidad mayor sobre la propia existencia. En este tránsito, muchas personas experimentan una sensación de soledad profunda. Al comenzar a recordar, se dan cuenta de que gran parte del entorno sigue operando desde el olvido. Esto puede generar distancia, incomprensión y rupturas emocionales. Sin embargo, las enseñanzas antiguas insistían en que esta etapa es necesaria. El recuerdo del alma no es un proceso colectivo inmediato, sino un despertar individual que luego irradia hacia los demás. Cada alma que recuerda se convierte en un punto de anclaje para que otras comiencen a hacerlo. El olvido del alma también explica por qué el despertar suele estar acompañado de crisis existenciales. Cuando las viejas estructuras internas se derrumban, el vacío que queda puede resultar abrumador. Pero este vacío no es ausencia, es espacio. Es el terreno fértil donde la memoria espiritual puede reorganizarse y manifestarse de una forma más consciente. Antiguos textos comparaban este estado con una noche oscura, un periodo de aparente pérdida que precede a una comprensión más profunda. A medida que el recuerdo avanza, la percepción del tiempo y de la identidad comienza a transformarse. La persona deja de verse únicamente como un individuo aislado y empieza a reconocerse como un proceso continuo, una expresión temporal de algo más vasto. Esta comprensión no elimina los desafíos de la vida humana, pero les otorga un nuevo significado. El sufrimiento deja de ser un castigo y se convierte en un lenguaje a través del cual el alma comunica lo que necesita ser integrado. Las enseñanzas antiguas afirmaban que recordar no significa recuperar cada detalle de vidas pasadas o conocimientos olvidados, sino reconectar con una certeza esencial: la conciencia no nace ni muere con el cuerpo. Esta certeza, una vez integrada, cambia radicalmente la manera de vivir. Las decisiones ya no se toman únicamente desde el miedo o la carencia, sino desde una comprensión más amplia del propósito de cada experiencia. El olvido del alma, visto desde esta perspectiva, cumple su función cuando el recuerdo comienza a florecer. No se trata de eliminar el olvido, sino de trascenderlo, de integrar la experiencia humana con la memoria espiritual. El verdadero despertar ocurre cuando el alma recuerda sin rechazar la vida que eligió vivir, cuando puede habitar el cuerpo y el mundo con plena conciencia de su origen. Así, el inicio del recuerdo marca el paso de la supervivencia a la presencia. El alma, que una vez aceptó olvidar para experimentar, comienza ahora a recordar para comprender. Este equilibrio entre olvido y memoria es el corazón del viaje espiritual,
y constituye el primer gran paso en el camino del alma hacia su plena realización. A medida que el recuerdo del alma comienza a afianzarse, surge una comprensión profunda que transforma la manera en que el ser humano interpreta su historia personal. Muchos descubren que ciertos acontecimientos de su vida, que antes parecían aleatorios o injustos, adquieren un nuevo sentido cuando se los observa desde la perspectiva del alma. El olvido inicial permitió vivir esas experiencias sin condicionamientos, pero el recuerdo progresivo permite integrarlas como partes esenciales del propio camino. Nada fue inútil, nada fue accidental. Cada encuentro, cada pérdida y cada desafío cumplió una función en el proceso de despertar. Las tradiciones antiguas enseñaban que el alma no olvida para siempre, sino que dosifica el recuerdo según la capacidad de la conciencia humana para sostenerlo. Recordar demasiado pronto podría resultar abrumador, ya que implicaría cargar con una sabiduría que aún no ha sido encarnada. Por eso, el recuerdo llega por capas, a través de intuiciones, comprensiones repentinas y cambios internos que no siempre pueden explicarse con palabras. Este ritmo pausado protege al ser humano y permite que la memoria espiritual se integre de manera orgánica en la vida cotidiana. En esta etapa, muchas personas experimentan una fuerte atracción hacia lo simbólico, lo sagrado y lo trascendente. Sueños intensos, sensaciones de familiaridad con lugares desconocidos, afinidad inexplicable con ciertas culturas o enseñanzas, son manifestaciones del alma reconectando con fragmentos de su memoria. Estos signos no buscan impresionar ni demostrar nada, sino guiar suavemente a la persona hacia una comprensión más amplia de sí misma. El alma recuerda lo que necesita recordar, cuando es el momento adecuado. El olvido del alma también explica por qué algunas verdades espirituales resuenan de inmediato, incluso cuando se escuchan por primera vez. No se trata de aprender algo nuevo, sino de reconocer algo antiguo. Esta resonancia interna es uno de los indicadores más claros de que la memoria espiritual está despertando. El conocimiento no se siente impuesto ni externo, sino íntimo y familiar, como si siempre hubiera estado allí, esperando ser activado. A medida que este proceso avanza, la relación con el miedo comienza a transformarse. El miedo, que antes dominaba muchas decisiones, pierde parte de su poder cuando la persona intuye que su existencia no se limita a una sola vida o a una sola identidad. Esta comprensión no elimina el temor por completo, pero lo relativiza. El alma, al recordar su continuidad, aporta una perspectiva más amplia que permite atravesar las experiencias con mayor presencia y menos resistencia. Las enseñanzas antiguas afirmaban que uno de los mayores efectos del recuerdo del alma es el surgimiento de la compasión auténtica. Al reconocer que todos los seres atraviesan, en mayor o menor medida, el mismo olvido, desaparece la necesidad de juzgar. Cada persona se encuentra en un punto distinto del recuerdo, y eso explica sus acciones, miedos y contradicciones. Esta comprensión no justifica el daño, pero permite abordarlo desde un lugar más consciente y menos reactivo. El olvido del alma, visto desde este nivel, deja de ser un obstáculo y se revela como una herramienta de profundidad. Gracias a él, la experiencia humana adquiere densidad, significado y valor. El recuerdo no borra el pasado, lo ilumina. Y en esa iluminación, el ser humano comienza a vivir no solo desde la mente, sino desde una coherencia más amplia entre cuerpo, emoción y conciencia. El alma, que una vez aceptó olvidar para experimentar, ahora recuerda para integrar, cerrando lentamente el círculo de su viaje. Conforme el recuerdo del alma se vuelve más estable, surge una transformación silenciosa pero profunda en la forma de estar en el mundo. Ya no se trata únicamente de comprender conceptos espirituales, sino de vivir desde una percepción distinta de la realidad. El ser humano comienza a experimentar una sensación de presencia más intensa, una atención plena que no depende de técnicas ni esfuerzos forzados, sino de una conexión natural con el momento presente. Esta presencia es una de las señales más claras de que el alma está recuperando su lugar en la experiencia humana. Las antiguas enseñanzas describían este estado como un retorno gradual al centro. El alma, que durante años permaneció en segundo plano, comienza a guiar las decisiones de manera más clara. Esto no implica una vida libre de dificultades, sino una relación diferente con ellas. Los desafíos dejan de vivirse como amenazas y comienzan a percibirse como oportunidades de ajuste, aprendizaje y alineación. El recuerdo del alma no promete una existencia sin dolor, pero sí una comprensión más profunda de su sentido. En esta fase, muchas personas sienten el impulso de simplificar su vida. Aquello que antes parecía indispensable pierde importancia, mientras que lo esencial adquiere un valor renovado. Las relaciones, el tiempo, la coherencia interna y la autenticidad se vuelven prioridades naturales. Este reordenamiento no responde a una renuncia forzada,
sino a una claridad interna que emerge cuando el alma comienza a expresarse con mayor fuerza. El olvido se disuelve no por rechazo, sino por comprensión. El recuerdo del alma también trae consigo una sensibilidad más profunda hacia la energía de los entornos y las personas. Lugares que antes resultaban neutros comienzan a sentirse pesados o livianos, y ciertas relaciones revelan su verdadera naturaleza. Esta sensibilidad no es una carga, sino una herramienta de discernimiento que ayuda a la persona a alinearse con aquello que nutre su proceso. El alma, al recordar, afina la percepción y guía de manera sutil pero constante. Las tradiciones antiguas sostenían que este despertar no es un punto de llegada, sino una etapa del camino. El olvido inicial permitió la inmersión total en la experiencia humana, mientras que el recuerdo progresivo permite trascenderla sin abandonarla. El equilibrio entre ambos estados es lo que da lugar a una vida consciente, en la que el ser humano puede actuar en el mundo sin perder la conexión con su esencia. A medida que el recuerdo se consolida, desaparece la urgencia de convencer a otros o de imponer verdades. El alma reconoce que cada proceso es único y que el despertar no puede forzarse. Esta comprensión genera una calma profunda, una confianza silenciosa en el ritmo de la vida. El recuerdo deja de ser una búsqueda desesperada y se convierte en una presencia constante que acompaña cada experiencia. El olvido del alma, entonces, cumple finalmente su propósito. Gracias a él, el recuerdo no es superficial ni automático, sino profundo y encarnado. El alma no regresa como una idea abstracta, sino como una vivencia integrada en la vida diaria. Este equilibrio marca un punto clave en el camino del alma, preparando el terreno para las siguientes etapas del viaje, donde la conciencia comenzará a explorar dimensiones aún más profundas de su propia naturaleza. En el punto en que el recuerdo del alma se vuelve una experiencia viva y no solo una comprensión intelectual, comienza una etapa de profunda reconfiguración interior. El ser humano empieza a percibir que muchas de las decisiones que tomó en el pasado estuvieron guiadas por el miedo, la carencia o la necesidad de pertenecer, y no por una verdadera alineación con su esencia. Esta toma de conciencia no surge para generar culpa, sino para abrir un espacio de honestidad radical. El alma no juzga el olvido, lo observa con claridad y lo integra como parte del aprendizaje. Las antiguas tradiciones hablaban de este momento como el despertar del testigo interior. La persona comienza a observar sus pensamientos, emociones y reacciones sin identificarse completamente con ellos. Este distanciamiento consciente permite reconocer que gran parte del sufrimiento humano proviene de la confusión entre la identidad superficial y la identidad esencial. Cuando el alma recuerda, se produce una separación natural entre lo que se es y lo que se experimenta. El dolor sigue existiendo, pero deja de definir a quien lo atraviesa. En esta etapa, se revela con mayor claridad el propósito profundo del olvido del alma. Al olvidar, el ser humano pudo sumergirse por completo en la experiencia humana, viviendo el amor, el miedo, la pérdida y la alegría con una intensidad auténtica. Al recordar, puede ahora comprender esas experiencias desde un nivel más amplio, integrándolas como expresiones temporales de un proceso mayor. Esta doble mirada, humana y espiritual al mismo tiempo, es uno de los mayores regalos del despertar. El recuerdo del alma también transforma la relación con el pasado. Lo que antes se percibía como errores irreparables comienza a verse como etapas necesarias del camino. Las antiguas enseñanzas afirmaban que el alma no se equivoca al elegir sus experiencias, incluso cuando éstas resultan dolorosas. Cada vivencia deja una huella que contribuye al desarrollo de la conciencia. Recordar esto libera una enorme carga emocional, permitiendo soltar la autoexigencia y la necesidad de control. A medida que esta comprensión se afianza, surge una sensación de reconciliación interna. Partes del ser que antes estaban en conflicto comienzan a integrarse. La mente, el cuerpo y la emoción dejan de operar como entidades separadas y empiezan a alinearse en torno a una percepción más coherente de la vida. Este proceso no es inmediato ni lineal, pero avanza de manera constante cuando el recuerdo del alma se convierte en una presencia estable. Las tradiciones antiguas señalaban que uno de los indicadores más claros de este nivel de recuerdo es la pérdida del interés por las luchas innecesarias. El alma, al recordar su origen, no necesita demostrar nada. La competencia, la comparación y la búsqueda obsesiva de validación externa pierden fuerza. En su lugar, aparece un deseo genuino de coherencia, de vivir en consonancia con la verdad interior, aunque ello implique cambios profundos en la forma de relacionarse con el mundo. El olvido del alma, en este punto, ya no actúa como una barrera, sino como un contraste que permite valorar la claridad alcanzada. Sin haber olvidado, el recuerdo carecería de profundidad. Sin haber atravesado la desconexión, la reconexión no tendría sentido.
Esta comprensión genera una gratitud silenciosa por todo el camino recorrido, incluso por las etapas más oscuras. El alma reconoce que cada paso fue necesario para llegar a este nivel de conciencia. Así, el despertar no se vive como un evento extraordinario, sino como un retorno a lo esencial. La persona comienza a habitar su vida con mayor sencillez, autenticidad y presencia. El recuerdo del alma no busca escapar del mundo, sino vivirlo desde un lugar más consciente, integrando lo humano y lo eterno en una misma experiencia. Con el recuerdo del alma ya activo, se inicia una etapa de profundización que transforma de manera definitiva la percepción de la existencia. La persona comienza a intuir que el olvido no solo afectó la memoria individual, sino también la memoria colectiva de la humanidad. Antiguas civilizaciones poseían un entendimiento más integrado de la relación entre el alma, la vida y el universo, pero ese conocimiento fue fragmentado con el paso del tiempo. El olvido del alma, entonces, no es solo personal, sino histórico, cultural y espiritual. Las enseñanzas antiguas afirmaban que recordar es, en cierto sentido, un acto de restauración. Cada individuo que despierta contribuye a recuperar una parte de la memoria perdida de la humanidad. Este proceso no requiere proclamaciones ni demostraciones externas. Ocurre de manera silenciosa, a través de la forma en que la persona vive, se relaciona y responde a la realidad. El recuerdo del alma se transmite más por presencia que por palabras. En esta fase, la relación con el tiempo comienza a transformarse. El pasado deja de sentirse como una carga fija y el futuro pierde su carácter amenazante. El presente se vuelve el espacio donde todo ocurre y donde el alma puede expresarse con mayor claridad. Esta presencia consciente no elimina las responsabilidades ni los desafíos, pero lo sitúa en una perspectiva más amplia. El alma recuerda que el tiempo es una herramienta de la experiencia humana, no una prisión. El olvido del alma también explica por qué muchas personas, aun sin conocimientos espirituales formales, manifiestan una sabiduría profunda en momentos clave. Esa sabiduría no proviene del aprendizaje intelectual, sino de la memoria esencial que emerge cuando la situación lo requiere. En situaciones de crisis, amor genuino o entrega desinteresada, el alma encuentra vías directas de expresión, incluso en quienes no se consideran espirituales. Esto demuestra que el recuerdo no está reservado a unos pocos, sino que es una posibilidad latente en todos. Las tradiciones antiguas advertían que el mayor obstáculo para el recuerdo pleno no es el olvido en sí, sino la resistencia a soltar identidades que ya no reflejan la verdad interior. Recordar implica permitir que ciertas versiones de uno mismo mueran para dar lugar a una expresión más auténtica. Este proceso puede resultar doloroso, pero es profundamente liberador. El alma no puede expresarse plenamente mientras esté limitada por estructuras internas obsoletas. A medida que esta transformación se consolida, surge una comprensión más profunda del sentido de la vida humana. La existencia deja de percibirse como una prueba que hay que superar o un castigo que soportar. Se revela como un escenario sagrado donde el alma explora, aprende y se reconoce a sí misma desde múltiples perspectivas. El olvido fue la condición que permitió esa exploración, el recuerdo es la integración de lo aprendido. El alma, al recordar, no se separa del mundo. Al contrario, se involucra con mayor conciencia y responsabilidad. Comprende que cada acción, pensamiento y elección tiene un impacto que va más allá de lo inmediato. Esta comprensión no genera miedo, sino una ética natural basada en la coherencia y el respeto por la vida en todas sus formas. El recuerdo del alma da lugar a una forma de vivir más consciente, más presente y más alineada. Así, el olvido del alma al nacer se revela finalmente como el primer acto de una obra mucho más amplia. No fue un error ni una caída, sino una estrategia de profundidad. Gracias al olvido, el alma pudo experimentar. Gracias al recuerdo, puede comprender. Este equilibrio marca el cierre de una etapa fundamental del camino del alma y prepara el terreno para las siguientes fases del viaje, donde la conciencia explorará con mayor claridad los misterios de la vida, la muerte y la continuidad del ser. En el avance del recuerdo del alma, llega un momento en el que la persona comienza a cuestionar las creencias más profundas sobre quién es realmente. Estas creencias, muchas veces heredadas de la familia, la cultura o la sociedad, fueron asumidas durante el periodo de olvido como verdades absolutas. Sin embargo, cuando el alma empieza a recordar, dichas estructuras internas se vuelven visibles y, en muchos casos, restrictivas. El individuo comprende que gran parte de su identidad fue construida como una respuesta adaptativa al entorno y no como una expresión auténtica de su esencia. Las antiguas enseñanzas señalaban que el olvido del alma permitió al ser humano desarrollar una personalidad funcional para la vida en el mundo material. Esta personalidad fue necesaria para sobrevivir, relacionarse y crear vínculos. Sin embargo,
Cuando el alma despierta, esa misma estructura puede convertirse en un límite si no se revisa conscientemente. El recuerdo no busca destruir la personalidad, sino reordenarla para que esté al servicio del alma y no al revés. En esta etapa, muchas personas experimentan una sensación de desorientación. Lo que antes daba seguridad deja de hacerlo, y lo que antes parecía importante pierde relevancia. Esta confusión no es un error, sino una señal de transición. El alma está reconfigurando los cimientos internos desde los cuales se vive la realidad. Aunque este proceso puede generar incomodidad, también abre un espacio para una libertad más auténtica. El olvido del alma también se manifiesta en la manera en que el ser humano aprendió a buscar valor externo. Desde muy temprano, se enseñó que el reconocimiento, el éxito o la aprobación eran indicadores de valía. El recuerdo del alma revela que el valor no se obtiene, sino que se reconoce. Esta comprensión cambia radicalmente la relación con el esfuerzo, el logro y la ambición. El hacer deja de ser una forma de compensar una carencia y se convierte en una expresión natural del ser. Las tradiciones espirituales antiguas hablaban de este momento como el retorno del centro interno. La persona deja de vivir principalmente desde la reacción y comienza a responder desde una presencia más consciente. Las decisiones ya no están dominadas exclusivamente por el miedo o la expectativa externa, sino por una percepción más clara de lo que está en coherencia con la verdad interior. Este cambio no siempre es visible para los demás, pero transforma profundamente la experiencia interna. A medida que el recuerdo del alma se afianza, surge una relación diferente con el silencio. El silencio deja de ser incómodo y se convierte en un espacio de conexión. En él, la persona puede percibir una claridad que no proviene del pensamiento discursivo, sino de una comprensión directa. Este tipo de comprensión fue conocida en las antiguas tradiciones como sabiduría del alma, un conocimiento que no necesita ser explicado para ser verdadero. El olvido del alma, en contraste, se reconoce ahora como un periodo necesario de aprendizaje a través de la experiencia directa. Sin ese olvido, el alma no habría podido explorar las emociones humanas con tal intensidad. El recuerdo permite integrar esas experiencias sin quedar atrapado en ellas. Esta integración genera una sensación de madurez espiritual que no depende de la edad ni del conocimiento acumulado. Así, el ser humano comienza a caminar por la vida con una sensación creciente de coherencia interna. Aunque los desafíos continúan, ya no se viven como amenazas a la identidad, sino como oportunidades de profundización. El recuerdo del alma no elimina la dificultad, pero aporta una perspectiva que permite atravesarla con mayor estabilidad y comprensión. Cuando el recuerdo del alma alcanza un nivel más estable, la percepción de la realidad cotidiana se transforma de manera silenciosa pero constante. La persona empieza a notar que su relación con los demás cambia sin necesidad de imponerse ni de explicarse. Las interacciones se vuelven más auténticas, menos defensivas, menos condicionadas por la necesidad de control. El alma, al recordar su origen, ya no necesita protegerse de la misma forma que cuando estaba sumida en el olvido. Las antiguas tradiciones afirmaban que el olvido del alma generó la ilusión de separación entre los seres humanos. Cada individuo se percibía como una entidad aislada, luchando por su propia supervivencia. El recuerdo comienza a disolver esa percepción, revelando una interconexión profunda entre todas las formas de vida. Esta comprensión no se vive como una idea abstracta, sino como una experiencia interna que influye en la forma de sentir y actuar. En esta etapa, la compasión surge de manera natural. No como una obligación moral, sino como el reconocimiento de que el otro también está atravesando su propio proceso de olvido y recuerdo. Esta visión reduce el juicio y aumenta la comprensión. La persona deja de reaccionar automáticamente ante el comportamiento ajeno y comienza a responder desde una perspectiva más amplia, reconociendo las heridas invisibles que muchas veces impulsan las acciones humanas. El recuerdo del alma también modifica la relación con el sufrimiento. El dolor ya no se interpreta exclusivamente como algo que debe ser evitado a toda costa, sino como un mensaje que invita a una comprensión más profunda. Esto no significa buscar el sufrimiento ni justificarlo, sino reconocer que incluso las experiencias más difíciles pueden contener información valiosa para el crecimiento de la conciencia. El alma recuerda que cada experiencia tiene un propósito dentro del viaje. Las antiguas enseñanzas hablaban de este punto como el inicio de la verdadera libertad interior. La persona deja de estar completamente condicionada por las circunstancias externas. Aunque sigue participando del mundo, su bienestar ya no depende exclusivamente de factores externos. Esta libertad no implica indiferencia, sino una capacidad mayor de mantenerse centrado en medio del cambio. El olvido del alma, visto desde esta perspectiva, se comprende como una etapa temporal y no como un estado permanente.
Cada ser humano transita este ciclo a su propio ritmo. Algunos recuerdan temprano, otros más tarde, y algunos apenas comienzan a intuir la posibilidad del recuerdo. Esta diversidad de tiempos no implica jerarquías, sino diferentes momentos de un mismo proceso universal. A medida que esta comprensión se profundiza, la persona empieza a experimentar una sensación de confianza fundamental en la vida. No una confianza ingenua, sino una certeza interna de que existe un orden más amplio sosteniendo la experiencia. Esta confianza permite soltar la necesidad de controlar cada detalle y abrirse a una forma de vivir más fluida y consciente. El recuerdo del alma no promete una vida sin dificultades, pero sí una vida vivida desde un lugar más auténtico. El individuo comienza a alinearse con su verdad interior, incluso cuando ello implica tomar decisiones difíciles o atravesar periodos de incertidumbre. Esta alineación genera una paz que no depende de las circunstancias, sino de la coherencia entre lo que se es y lo que se vive. Así, el camino iniciado con el olvido al nacer continúa desplegándose en una integración cada vez más profunda. El alma recuerda, la personalidad se ajusta y la vida se convierte en un espacio de expresión consciente. Este proceso marca un punto central en el viaje del alma, preparando el terreno para comprender dimensiones aún más profundas de la existencia y del propósito de estar aquí. En un punto más avanzado del recuerdo del alma, el ser humano comienza a percibir con mayor claridad la diferencia entre la voz de la mente condicionada y la guía silenciosa de la conciencia profunda. Durante el periodo de olvido, la mente asumió el rol principal en la toma de decisiones, interpretando la realidad a través del miedo, la comparación y la búsqueda constante de seguridad. Sin embargo, cuando el alma empieza a recordar, se hace evidente que existe una forma de comprensión más sutil, menos ruidosa, pero infinitamente más estable. Las antiguas enseñanzas describían este momento como el despertar del observador interno. La persona ya no se identifica completamente con sus pensamientos ni con sus emociones pasajeras. Comienza a notar que puede observarlos sin quedar atrapada en ellos. Esta capacidad de observación no implica desapego frío, sino una presencia consciente que permite experimentar la vida con mayor claridad. El alma recuerda que no es el pensamiento, sino aquello que lo percibe. Este cambio en la percepción genera una transformación profunda en la relación con el tiempo. Durante el olvido, la conciencia estaba fragmentada entre el pasado y el futuro, atrapada en recuerdos y expectativas. El recuerdo del alma trae consigo una mayor presencia en el ahora. No porque el pasado o el futuro desaparezcan, sino porque dejan de dominar la experiencia interna. El momento presente se convierte en el punto de encuentro donde la vida realmente ocurre. A medida que esta presencia se consolida, la persona comienza a reconocer patrones repetitivos en su historia personal. Situaciones, relaciones y desafíos que antes parecían aleatorios empiezan a revelarse como oportunidades recurrentes de aprendizaje. El alma recuerda que estos patrones no son castigos ni errores, sino mecanismos de ajuste que buscan llevar la conciencia hacia una comprensión más profunda. Cada repetición contiene una invitación a responder desde un nivel distinto de conciencia. El olvido del alma también había generado una desconexión con el cuerpo. Durante mucho tiempo, el cuerpo fue visto como un instrumento separado, a veces incluso como un obstáculo para la espiritualidad. El recuerdo comienza a restaurar esta relación. El cuerpo es reconocido como un aliado, un vehículo sensible que expresa información valiosa a través de sensaciones, emociones y estados energéticos. Escuchar al cuerpo se convierte en una forma de escuchar al alma. Las tradiciones antiguas enseñaban que el alma se expresa a través de la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Cuando esta coherencia se rompe, surge el malestar interno. El recuerdo permite detectar estas incoherencias con mayor facilidad. La persona comienza a notar cuando se aleja de su verdad interna, no desde la culpa, sino desde una percepción clara que invita a corregir el rumbo. Esta capacidad de autoajuste es una señal de madurez espiritual. En esta etapa, muchas personas experimentan una redefinición profunda de sus valores. Lo que antes parecía esencial pierde peso, y aquello que antes era ignorado adquiere una importancia central. La autenticidad, la coherencia y la presencia se vuelven más relevantes que la validación externa. Este cambio puede generar incomprensión en el entorno, pero el alma recuerda que su camino no siempre coincide con las expectativas colectivas. El recuerdo del alma también despierta una sensibilidad mayor hacia la energía de los espacios, las personas y las situaciones. La persona comienza a percibir cuando algo está en resonancia con su estado interno y cuando no. Esta sensibilidad no busca aislarse del mundo, sino interactuar con él de manera más consciente. El alma recuerda que no todo debe ser enfrentado, algunas experiencias simplemente deben ser comprendidas y trascendidas. Así,
el ser humano avanza hacia una forma de vivir más integrada. El olvido ya no domina la experiencia, pero tampoco es negado. Es comprendido como una etapa necesaria del viaje. El recuerdo no borra el pasado, sino que lo ilumina, permitiendo que cada experiencia encuentre su lugar dentro de un proceso mayor de evolución de la conciencia. Cuando el recuerdo del alma se vuelve más profundo y estable, surge una comprensión nueva sobre el propósito de la existencia humana. Durante el olvido, la vida fue interpretada como una sucesión de objetivos externos que debían alcanzarse para obtener satisfacción o sentido. Sin embargo, el recuerdo revela que el propósito no está exclusivamente en lo que se logra, sino en la calidad de conciencia con la que se vive cada experiencia. Las antiguas tradiciones enseñaban que el alma no desciende al mundo material para escapar de algo, sino para experimentar, integrar y expandir su comprensión. El olvido permitió una inmersión total en la experiencia humana, mientras que el recuerdo permite extraer sabiduría de esa inmersión. La vida deja de ser una carga que debe soportarse y se transforma en un campo de aprendizaje consciente. En esta etapa, la persona comienza a experimentar una relación diferente con la incertidumbre. Durante el olvido, la incertidumbre era vivida como una amenaza que debía ser eliminada mediante el control. El recuerdo del alma revela que la incertidumbre es una condición natural de la experiencia humana, y al mismo tiempo, un espacio fértil para la transformación. La necesidad de tener todas las respuestas se disuelve gradualmente, dando lugar a una confianza más profunda en el proceso de la vida. El recuerdo también modifica la percepción del error. Lo que antes era visto como un fracaso ahora se reconoce como información. Cada desvío del camino esperado aporta datos valiosos sobre los propios límites, creencias y condicionamientos. El alma recuerda que no existe aprendizaje sin experiencia, y que incluso los momentos de mayor confusión pueden convertirse en puntos de inflexión hacia una conciencia más amplia. A medida que esta comprensión se integra, surge una relación más amable con uno mismo. La autoexigencia extrema, tan característica del periodo de olvido, comienza a suavizarse. La persona aprende a reconocerse como un ser en proceso, no como una entidad que debe alcanzar un ideal inalcanzable. Esta amabilidad interna no conduce a la pasividad, sino a una motivación más auténtica y sostenible. Las antiguas enseñanzas hablaban de este estado como el retorno gradual a la memoria esencial del alma. No se trata de recordar datos específicos de otras existencias, sino de recuperar una sensación profunda de pertenencia al todo. La separación que dominó la experiencia durante el olvido empieza a disolverse. La persona ya no se siente completamente aislada en el universo, sino parte de una red viva de conciencia. El recuerdo del alma también transforma la relación con la muerte. Aunque el tema pueda generar temor, comienza a percibirse como una transición y no como una aniquilación. Esta comprensión no elimina el dolor de la pérdida, pero aporta un marco más amplio desde el cual integrarla. El alma recuerda que la experiencia humana es un capítulo dentro de un proceso mayor que continúa más allá de la forma física. En esta fase del camino, la vida cotidiana se convierte en un espacio de práctica constante. Cada interacción, cada desafío y cada elección se transforman en oportunidades para vivir desde la conciencia en lugar del automatismo. El recuerdo no se sostiene únicamente en momentos de introspección profunda, sino en la manera en que se responde a lo simple, a lo ordinario y a lo aparentemente insignificante. Así, el viaje iniciado con el olvido al nacer avanza hacia una integración cada vez más completa. El alma no busca escapar del mundo, sino habitarlo con mayor presencia, coherencia y comprensión. Este proceso prepara el terreno para explorar dimensiones aún más profundas del recuerdo, aquellas que revelan no solo quiénes somos, sino por qué estamos aquí y hacia dónde se dirige la conciencia en su eterno movimiento de expansión. A medida que el recuerdo del alma se vuelve más constante, comienza a manifestarse una transformación silenciosa pero profunda en la forma en que el ser humano percibe sus vínculos. Durante el periodo de olvido, las relaciones estuvieron marcadas por la necesidad, el apego y, en muchos casos, el miedo a la soledad. El alma, al recordar, empieza a reconocer que cada encuentro humano cumple una función específica dentro del proceso de aprendizaje, incluso aquellos vínculos que fueron dolorosos o aparentemente destructivos. Las antiguas enseñanzas afirmaban que ninguna relación es casual. Cada persona que aparece en el camino actúa como un espejo que refleja aspectos no resueltos de la propia conciencia. Durante el olvido, estos espejos eran rechazados o idealizados. Con el recuerdo, surge la capacidad de observarlos con mayor honestidad. El alma comienza a comprender que aquello que genera mayor reacción emocional suele señalar una parte interna que aún busca integración. Este entendimiento no implica justificar el sufrimiento ni negar los límites necesarios, sino ampliar la mirada.
El alma recuerda que muchas de las lecciones más profundas no llegan envueltas en experiencias agradables, sino en situaciones que desafían la identidad construida. Así, vínculos que antes eran vistos únicamente como errores empiezan a revelarse como etapas necesarias para el desarrollo de la conciencia. El recuerdo también modifica la forma de amar. Durante el olvido, el amor estaba condicionado por expectativas, contratos implícitos y necesidades no expresadas. El alma, al recordar, comienza a experimentar un amor menos posesivo y más consciente. Se comprende que amar no es retener ni controlar, sino permitir que el otro sea quien es, incluso si eso implica aceptar cambios, distancias o finales. Esta transformación puede generar una sensación inicial de vacío. Al soltarse viejas dinámicas basadas en la dependencia emocional, la persona puede sentir que algo falta. Sin embargo, el alma recuerda que este vacío no es una ausencia, sino un espacio que se abre para una forma más auténtica de conexión. En ese silencio relacional, emerge una presencia interna que no depende de la validación externa. Las tradiciones antiguas enseñaban que uno de los signos del recuerdo del alma es la disminución del conflicto innecesario. No porque desaparezcan las diferencias, sino porque la necesidad de imponer una visión personal pierde fuerza. La persona aprende a escuchar sin defenderse, a expresar sin atacar y a retirarse cuando el diálogo deja de ser constructivo. Esta madurez relacional no nace del desinterés, sino de una comprensión más profunda del valor de la energía vital. El recuerdo del alma también despierta una sensibilidad especial hacia las palabras. Se reconoce que el lenguaje no solo comunica ideas, sino estados de conciencia. Durante el olvido, las palabras fueron utilizadas muchas veces como armas o mecanismos de control. Con el recuerdo, surge una responsabilidad natural en la forma de hablar. Se comprende que cada palabra emitida deja una huella, tanto en quien la recibe como en quien la pronuncia. En esta etapa, muchas personas experimentan un distanciamiento progresivo de entornos que ya no resuenan con su estado interno. Esto no siempre ocurre de manera abrupta, a veces se manifiesta como una pérdida gradual de interés o de sentido. El alma recuerda que no todo debe ser sostenido indefinidamente, y que cerrar ciclos es una parte esencial del crecimiento consciente. El recuerdo no elimina el dolor de las despedidas, pero aporta una comprensión que permite atravesarlas con mayor integridad. Se entiende que cada vínculo cumplió su función en un momento determinado, y que honrar esa función implica saber cuándo soltar. El alma aprende que aferrarse al pasado es una forma de negar el movimiento natural de la vida. Así, las relaciones dejan de ser escenarios de lucha constante y se convierten en espacios de aprendizaje mutuo. El olvido ya no gobierna los encuentros humanos. En su lugar, emerge una presencia más consciente que reconoce en cada vínculo una oportunidad para recordar, integrar y expandir la propia esencia. Con el avance del recuerdo del alma, surge inevitablemente una revisión profunda de la identidad personal. Durante el olvido, la identidad fue construida a partir de etiquetas, roles sociales, creencias heredadas y expectativas externas. El ser humano se definió por su nombre, su historia, su profesión y sus logros. Sin embargo, el recuerdo comienza a cuestionar estas definiciones, no para eliminarlas, sino para relativizarlas. Las antiguas enseñanzas sostenían que la identidad humana es una vestimenta temporal del alma. Durante el olvido, esta vestimenta fue confundida con la esencia misma. El recuerdo permite separar gradualmente lo que es circunstancial de lo que es esencial. La persona empieza a reconocer que puede cambiar de ideas, de caminos y de formas de expresión sin perder su sentido profundo de ser. Este proceso suele generar una sensación de desorientación inicial. Al debilitarse las identificaciones rígidas, la persona puede sentir que ya no sabe quién es. Sin embargo, el alma recuerda que esta incertidumbre no es una pérdida, sino una transición. Es el espacio intermedio donde las viejas estructuras se disuelven antes de que emerja una comprensión más amplia de la propia existencia. El recuerdo también revela el origen de muchos miedos. Durante el olvido, el miedo fue interpretado como una amenaza externa. El alma, al recordar, reconoce que gran parte del miedo surge del apego a una identidad limitada. El temor a perder, a fracasar o a ser rechazado está profundamente vinculado a la creencia de que la identidad construida es lo único que se es. Al ampliarse la percepción de sí mismo, estos miedos comienzan a perder intensidad. Las tradiciones espirituales describían este momento como el inicio de la verdadera libertad interior. No una libertad basada en la ausencia de responsabilidades, sino una libertad que nace de la comprensión. La persona ya no actúa únicamente para sostener una imagen, sino para expresar una coherencia interna. Esto transforma la relación con el éxito y el reconocimiento.
Ambos dejan de ser fines en sí mismos y pasan a ocupar un lugar secundario frente a la autenticidad. El recuerdo del alma también modifica la relación con el pasado personal. Durante el olvido, el pasado era una carga que definía y limitaba. Con el recuerdo, se convierte en una fuente de información y aprendizaje. La persona puede mirar su historia sin quedar atrapada en ella, reconociendo errores, aciertos y condicionamientos sin necesidad de justificarse ni condenarse. Este cambio de perspectiva permite integrar experiencias que antes eran rechazadas. Momentos de vergüenza, culpa o fracaso encuentran un nuevo significado dentro de un proceso mayor. El alma recuerda que nada vivido fue inútil, y que incluso las etapas más oscuras aportaron elementos esenciales para el desarrollo de la conciencia. A medida que la identidad se vuelve más flexible, surge una mayor creatividad en la forma de vivir. La persona se permite explorar caminos que antes descartaba por miedo al juicio o al error. Esta apertura no es impulsiva, sino consciente. Nace de una confianza creciente en la capacidad interna para adaptarse, aprender y corregir. El recuerdo del alma no elimina la personalidad, pero la pone al servicio de algo más amplio. La identidad deja de ser una prisión y se transforma en un instrumento de expresión. El ser humano comienza a vivir desde un centro más estable, menos condicionado por las circunstancias externas. Así, el proceso iniciado con el olvido al nacer avanza hacia una redefinición profunda del ser. La persona ya no se limita a lo que cree ser, sino que se abre a lo que puede llegar a recordar. En este punto del camino, el alma se prepara para atravesar comprensiones aún más profundas, aquellas que revelan la naturaleza del propósito, el sentido del sufrimiento y la continuidad de la conciencia más allá de la forma. Cuando el recuerdo del alma alcanza un nivel más profundo, comienza a manifestarse una comprensión distinta del sufrimiento humano. Durante el periodo de olvido, el sufrimiento fue interpretado como un castigo, una injusticia o una señal de fracaso personal. La mente buscó constantemente evitarlo, resistirlo o negarlo. Sin embargo, el recuerdo del alma no glorifica el dolor, pero sí lo resignifica. Permite verlo como un lenguaje, una señal que emerge cuando la conciencia se ha desalineado de su verdad esencial. Las enseñanzas antiguas afirmaban que el sufrimiento no nace del hecho de vivir experiencias difíciles, sino de la resistencia interna a lo que es. El alma recuerda que toda experiencia, incluso la más desafiante, contiene información valiosa sobre el estado de la conciencia. Cuando esta información es ignorada, el sufrimiento se intensifica. Cuando es escuchada, comienza a transformarse. En esta etapa del recuerdo, la persona empieza a notar que muchas de sus crisis más profundas surgieron en momentos de desconexión interna. Decisiones tomadas desde el miedo, la carencia o la necesidad de aprobación generaron consecuencias que, con el tiempo, se manifestaron como malestar emocional, agotamiento o vacío existencial. El alma recuerda que estas señales no buscan castigar, sino corregir el rumbo. Este entendimiento genera un cambio radical en la relación con el dolor emocional. En lugar de huir de él o anestesiarlo, la persona comienza a escucharlo. Aprende a observar qué aspectos de su vida están siendo vividos en incoherencia con su sentir más profundo. El sufrimiento se convierte así en un mensajero, no en un enemigo. El recuerdo del alma también revela que muchas formas de sufrimiento fueron heredadas. Creencias, miedos y patrones emocionales se transmitieron de generación en generación sin ser cuestionados. Durante el olvido, estas cargas fueron asumidas como propias. El recuerdo permite reconocerlas como condicionamientos adquiridos, no como verdades absolutas. Esta toma de conciencia abre la posibilidad de interrumpir ciclos de dolor que se repiten inconscientemente. Las tradiciones espirituales describían este proceso como la purificación de la memoria emocional del alma. No se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo desde una comprensión más amplia. Al reconocer el origen de ciertos dolores, la persona deja de identificarse con ellos. El sufrimiento pierde su carácter permanente y se transforma en una experiencia transitoria. En esta etapa, también se modifica la relación con el sufrimiento ajeno. Durante el olvido, el dolor del otro generaba incomodidad, juicio o indiferencia. El recuerdo del alma despierta una compasión más madura. No una compasión basada en la lástima, sino la comprensión de que cada ser atraviesa procesos internos que no siempre son visibles. Esta compasión no busca salvar ni corregir, sino acompañar desde la presencia consciente. El recuerdo también revela que evitar todo sufrimiento conduce a una vida superficial. El alma no busca dolor, pero sí profundidad. Comprende que las experiencias más transformadoras suelen implicar atravesar zonas de incomodidad interna. El crecimiento consciente no ocurre en la negación, sino en la integración de la experiencia.
A medida que esta comprensión se consolida, la persona deja de preguntarse únicamente por qué sufre y comienza a preguntarse para qué. Esta pregunta no busca una respuesta intelectual, sino una apertura a la transformación. El sufrimiento ya no es el centro de la experiencia, sino un punto de tránsito hacia una conciencia más amplia. Así, el alma recuerda que el dolor no define al ser humano, pero sí puede revelar aquello que necesita ser sanado, liberado o comprendido. El olvido pierde fuerza, y el sufrimiento deja de ser un obstáculo para convertirse en una puerta hacia una mayor lucidez interior. Con la integración del sufrimiento como lenguaje del alma, emerge una comprensión más profunda sobre la responsabilidad personal en el proceso de despertar. Durante el olvido, la responsabilidad fue confundida con culpa. El ser humano se castigó por no cumplir expectativas propias o ajenas. El recuerdo del alma transforma a este concepto. La responsabilidad deja de ser una carga y se convierte en la capacidad consciente de responder a la vida desde un nivel más elevado de comprensión. Las antiguas enseñanzas sostenían que cada alma participa activamente en la creación de su experiencia. Esto no significa que controle todas las circunstancias, sino que siempre puede elegir cómo responder a ellas. Durante el olvido, esta capacidad fue olvidada, y la persona se percibió como víctima de fuerzas externas. El recuerdo restaura gradualmente el sentido de agencia interna. En esta etapa, la persona comienza a reconocer los puntos en los que delegó su poder personal. Opiniones ajenas, normas sociales y miedos heredados influyeron en decisiones fundamentales. El recuerdo del alma no genera reproche, sino claridad. Se entiende que esas elecciones fueron realizadas desde el nivel de conciencia disponible en ese momento. Esta comprensión permite recuperar el poder sin necesidad de juzgar el pasado. El recuerdo también transforma la relación con la acción. Durante el olvido, muchas acciones estuvieron motivadas por la urgencia, la comparación o la necesidad de validación. El alma recuerda que la acción más efectiva surge de la coherencia interna. No se trata de hacer más, sino de hacer desde un lugar más alineado. La calidad de la intención comienza a importar más que la cantidad de esfuerzo. Este cambio se refleja en la manera en que la persona toma decisiones. La impulsividad cede espacio a la escucha interna. Antes de actuar, se observa el estado emocional, el cuerpo y la resonancia interna. Esta pausa consciente no paraliza, sino que permite una acción más clara y menos reactiva. El alma recuerda que cada decisión deja una huella en la conciencia. Las tradiciones espirituales describían este estado como vivir en alineación. Cuando pensamiento, emoción y acción apuntan en la misma dirección, la energía vital fluye con mayor armonía. El recuerdo del alma permite detectar rápidamente cuando esta alineación se rompe. No para castigarse, sino para reajustar. En esta fase del camino, muchas personas experimentan una simplificación de su vida. Compromisos innecesarios, luchas constantes y metas impuestas comienzan a caer por su propio peso. El alma recuerda que no todo merece la misma inversión de energía. Aprender a elegir dónde poner la atención se convierte en un acto de sabiduría. El recuerdo también redefine el concepto de éxito. Durante el olvido, el éxito estuvo ligado a resultados visibles y reconocimiento externo. El alma recuerda que el verdadero éxito es la coherencia interna. Vivir de acuerdo con la propia verdad, incluso en contextos desafiantes, se convierte en una forma profunda de realización. A medida que esta comprensión se integra, surge una sensación de mayor estabilidad interna. Las circunstancias externas siguen cambiando, pero ya no determinan por completo el estado interior. El alma recuerda que su centro no depende de lo que ocurre, sino de cómo se habita cada experiencia. Así, el camino iniciado con el olvido al nacer avanza hacia una responsabilidad consciente que no oprime, sino que libera. El ser humano deja de reaccionar automáticamente y comienza a responder con presencia. Este estado prepara el terreno para comprensiones aún más profundas, aquellas que revelan la continuidad de la conciencia, el tránsito entre planos y el verdadero significado de la vida más allá de la forma física. A medida que el recuerdo del alma se afianza, surge una comprensión más amplia sobre la naturaleza del tiempo. Durante el periodo de olvido, el tiempo fue percibido como una línea rígida que avanzaba de manera inexorable desde el pasado hacia el futuro. Esta percepción generó ansiedad, apego y una constante sensación de urgencia. El alma, al recordar, comienza a percibir el tiempo de una forma más flexible, no como un enemigo, sino como un escenario en el que la conciencia se despliega. Las enseñanzas antiguas sostenían que el alma no vive el tiempo de manera lineal. Desde su perspectiva esencial, todos los momentos coexisten como capas de experiencia.
El olvido hizo que la conciencia humana se identificara únicamente con el instante presente como una consecuencia del pasado y una preparación para el futuro. El recuerdo introduce la posibilidad de experimentar el ahora como un punto de acceso a una comprensión más amplia del ser. Esta nueva relación con el tiempo transforma la manera en que se vive la memoria. Los recuerdos ya no son solo fragmentos de una historia personal, sino portales que permiten comprender patrones, aprendizajes y elecciones. El alma recuerda que el pasado no está muerto, sino integrado en la estructura de la conciencia. Al observarlo con presencia, es posible resignificar experiencias que parecían fijas e inmutables. Del mismo modo, el futuro deja de ser una fuente constante de preocupación. El recuerdo del alma revela que el futuro no es un destino predeterminado, sino un campo de posibilidades que se configura a partir del estado de conciencia presente. Esta comprensión no elimina la planificación, pero disuelve la obsesión por el control. La persona aprende a proyectar sin apegarse rígidamente a los resultados. En esta etapa, muchas personas experimentan una disminución notable de la ansiedad existencial. La sensación de estar siempre llegando tarde o de no estar haciendo lo suficiente comienza a diluirse. El alma recuerda que la vida no es una carrera, sino un proceso de exploración consciente. Cada etapa tiene su propio ritmo, y forzarlo solo genera desconexión interna. Las tradiciones espirituales describían este estado como la reconciliación con el tiempo. No se trata de negar su existencia, sino de dejar de luchar contra él. El recuerdo permite habitar el presente con mayor profundidad, sin quedar atrapado en la nostalgia ni en la anticipación constante. Esta comprensión también transforma la relación con la muerte. Durante el olvido, la muerte fue vista como el final abrupto del tiempo personal. El alma, al recordar, comienza a percibirla como una transición dentro de un proceso más amplio. Esta percepción no elimina el dolor de la pérdida, pero aporta un marco que permite integrarla con mayor serenidad. El recuerdo del alma sugiere que la conciencia no desaparece con el fin de la experiencia corporal, sino que se desplaza hacia otro modo de existencia. Esta idea no se presenta como una creencia ciega, sino como una intuición profunda que surge de la conexión con algo que trasciende la forma. El tiempo, tal como se conoce en la experiencia humana, deja de ser el límite último de la existencia. A medida que esta comprensión se integra, la persona comienza a vivir con una mayor sensación de plenitud. No porque todas las respuestas estén disponibles, sino porque la urgencia por obtenerlas se reduce. El alma recuerda que el sentido de la vida no se encuentra en un punto futuro, sino en la calidad de presencia con la que se atraviesa cada instante. Así, el tiempo deja de ser un tirano y se convierte en un aliado. El olvido pierde su dominio sobre la percepción temporal, y la conciencia se abre a una experiencia más amplia, donde pasado, presente y futuro se integran en un flujo continuo de aprendizaje y expansión. Con la transformación de la percepción del tiempo, el recuerdo del alma se expande hacia una comprensión más profunda de la muerte como parte del ciclo de la conciencia. Durante el olvido, la muerte fue revestida de temor, misterio y negación. La cultura humana, al perder la conexión con su dimensión espiritual, evitó mirarla de frente. El alma, al recordar, no busca romantizar la muerte, pero sí comprenderla desde una perspectiva más amplia y menos condicionada por el miedo. Las antiguas tradiciones enseñaban que la muerte no es un final, sino un umbral. Un punto de transición donde la conciencia se desprende de la forma física y continúa su proceso en otro plano de experiencia. El olvido hizo que esta enseñanza se transformara en creencias rígidas o en supersticiones, pero el recuerdo del alma la revive como una intuición profunda, sentida más que pensada. En esta etapa del recuerdo, la persona comienza a percibir que el miedo a la muerte está íntimamente ligado al apego a la identidad. Aquello que teme desaparecer no es la esencia, sino la forma, el rol, la historia personal. El alma recuerda que su naturaleza no depende de un cuerpo ni de una narrativa específica. Esta comprensión no elimina el valor de la vida, sino que lo profundiza. El recuerdo también transforma la manera de vivir el duelo. Durante el olvido, el duelo fue experimentado como una ruptura definitiva. El alma, al recordar, comienza a percibir la continuidad del vínculo más allá de la ausencia física. Esta percepción no niega el dolor de la separación, pero lo acompaña con una sensación de conexión que trasciende el tiempo y el espacio. Las enseñanzas antiguas hablaban de la muerte como un regreso parcial a la memoria esencial. Al desprenderse del cuerpo, el alma recupera una visión más amplia de su recorrido. Este proceso no es inmediato ni uniforme, sino gradual. El recuerdo del alma en vida prepara el terreno para atravesar este tránsito con mayor lucidez y menos resistencia. En esta fase del camino, muchas personas experimentan una disminución del miedo existencial.
La conciencia de la muerte ya no paraliza, sino que invita a vivir con mayor autenticidad. Saber que la experiencia corporal es transitoria otorga valor a cada instante y relativiza conflictos que antes parecían absolutos. El recuerdo del alma también introduce la noción de continuidad de aprendizaje. La muerte no interrumpe el proceso de expansión de la conciencia, sino que lo transforma. Las experiencias vividas, las comprensiones alcanzadas y las lecciones integradas acompañan al alma más allá de la forma. Esta idea no se presenta como una promesa, sino como una consecuencia natural de la naturaleza consciente del ser. A medida que esta comprensión se asienta, la persona comienza a vivir con una mayor sensación de propósito. No un propósito impuesto, sino una orientación interna que guía decisiones y prioridades. El alma recuerda que cada experiencia vivida contribuye a un proceso mayor que no se limita a una sola existencia. Así, la muerte deja de ser un límite absoluto y se convierte en una transición dentro del movimiento continuo de la conciencia. El olvido pierde su poder sobre este aspecto fundamental de la experiencia humana, y el alma se prepara para integrar comprensiones aún más profundas sobre su origen, su destino y su relación con el todo. Con la integración de la comprensión sobre la muerte y la continuidad de la conciencia, el recuerdo del alma se orienta hacia una percepción más profunda del sentido de la vida humana. Durante el periodo de olvido, el sentido fue buscado en metas externas, en la acumulación de experiencias o en la validación social. El alma, al recordar, comienza a comprender que el verdadero sentido no se encuentra fuera, sino en la forma en que cada experiencia es habitada desde la conciencia. Las antiguas enseñanzas sostenían que la vida no es una prueba que deba superarse, sino una escuela de percepción. Cada situación, cada encuentro y cada desafío actúan como escenarios diseñados para expandir la comprensión del ser. El olvido hizo que esta escuela fuera vivida como una carga. El recuerdo la revela como una oportunidad constante de integración. En esta etapa, la persona comienza a percibir una coherencia sutil entre los eventos de su vida. Situaciones que antes parecían inconexas empiezan a mostrar un hilo conductor. El alma recuerda que nada fue completamente aleatorio, incluso cuando no se comprendía el motivo de ciertas experiencias. Esta percepción no elimina el misterio, pero disuelve la sensación de absurdo. El recuerdo del alma también redefine la relación con el propósito personal. Durante el olvido, el propósito fue confundido con una función específica o con un destino fijo. El alma recuerda que el propósito no es una tarea concreta, sino una cualidad de presencia. Vivir con atención, coherencia y apertura se convierte en la expresión más profunda del propósito, independientemente del contexto externo. Este entendimiento libera a la persona de la presión de encontrar una misión grandiosa o extraordinaria. El alma recuerda que cada acto vivido con conciencia contribuye al movimiento de expansión del todo. Lo cotidiano adquiere un valor nuevo. Escuchar, acompañar, crear y cuidar se convierten en expresiones legítimas de sentido. A medida que esta comprensión se integra, surge una relación más serena con la incertidumbre existencial. La necesidad de respuestas definitivas se suaviza. El alma recuerda que no todo debe ser comprendido de inmediato. Algunas verdades se revelan con el tiempo, otras solo pueden ser experimentadas. Esta aceptación no conduce a la pasividad, sino a una confianza más profunda en el proceso de la vida. El recuerdo también transforma la relación con el silencio. Durante el olvido, el silencio fue evitado porque confrontaba con el vacío interno. El alma, al recordar, reconoce el silencio como un espacio fértil donde la conciencia se reorganiza. En el silencio, las respuestas no se formulan en palabras, pero se sienten con claridad. En esta etapa, muchas personas experimentan una disminución del conflicto interno. No porque desaparezcan las dificultades, sino porque la resistencia a ellas se reduce. El alma recuerda que luchar contra la experiencia solo prolonga el sufrimiento. Aceptar no implica resignarse, sino reconocer lo que es para poder transformarlo. Así, el sentido de la vida deja de ser una pregunta angustiante y se convierte en una vivencia cotidiana. El olvido ya no domina la percepción. En su lugar, emerge una comprensión que permite vivir con mayor profundidad, presencia y coherencia, preparando el terreno para el cierre de este primer gran ciclo del recuerdo del alma. En el cierre de este recorrido, el recuerdo del alma alcanza una síntesis que integra todas las comprensiones anteriores. El ser humano comienza a percibirse no como un fragmento aislado de existencia, sino como una expresión consciente de un movimiento mayor. El olvido al nacer permitió una inmersión total en la experiencia humana. El recuerdo revela ahora el sentido de esa inmersión. Las antiguas enseñanzas afirmaban que el alma elige experimentar la separación para poder reconocer la unidad. Sin olvido,
no habría redescubrimiento. Sin distancia, no habría anhelo de retorno. El recuerdo no anula la experiencia humana, sino que la ilumina, permitiendo que cada etapa encuentre su lugar dentro de un proceso de evolución consciente. En este punto del camino, la persona comprende que no se trata de escapar del mundo ni de trascenderlo negándolo. El alma recuerda que la materia y el espíritu no están en oposición, sino en diálogo constante. Vivir con conciencia implica habitar plenamente la experiencia humana sin perder la conexión con la dimensión profunda del ser. El recuerdo del alma también trae consigo una aceptación más amplia de la impermanencia. Todo cambia, todo se transforma. El olvido generó apego a lo transitorio. El recuerdo permite amar sin aferrarse, construir sin rigidizar y vivir sin negar la posibilidad de la pérdida. Esta aceptación no enfría la experiencia, sino que la vuelve más auténtica. A medida que esta comprensión se estabiliza, surge una sensación de gratitud profunda. No una gratitud superficial basada únicamente en lo agradable, sino una gratitud que reconoce el valor de cada experiencia, incluso aquellas que fueron difíciles. El alma recuerda que cada etapa aportó algo esencial para el desarrollo de la conciencia. El cierre de este ciclo no representa un final definitivo, sino un punto de integración. El recuerdo del alma continúa profundizándose a lo largo de la vida, revelando nuevas capas de comprensión. Sin embargo, algo fundamental ha cambiado. El ser humano ya no se percibe completamente perdido. Existe una orientación interna, una memoria sutil que guía incluso en medio de la incertidumbre. Las antiguas tradiciones describían este estado como el inicio del verdadero viaje consciente. El olvido ya no gobierna por completo la experiencia. El recuerdo actúa como una luz interna que no elimina la oscuridad, pero permite atravesarla con mayor lucidez. Así concluye este primer capítulo del Camino del Alma. El olvido al nacer ya no es visto como una tragedia, sino como una condición necesaria para el despertar. El alma recuerda, poco a poco, quién es, por qué está aquí y hacia dónde se dirige. Este recuerdo no se impone, se revela. Y en esa revelación silenciosa comienza una nueva forma de vivir, más consciente, más integrada y más cercana a la esencia profunda del ser.